Ramona Vázquez, de 65 años, fue hallada muerta con 3 heridas de cuchillo en el cuello. El sobrino de la víctima relató que salió en horas de la tarde de la casa que comparten, cuando volvió a tempranas horas de la mañana del domingo 18 de febrero. La habitación de su tía permanecía cerrada. Luego de buscarla, halló su cadáver en un mandiocal a 500 metros de la vivienda, la misma ubicada en la compañía Arapaí de la colonia Zapatinicue, departamento de Caaguazú. La policía fue convocada y el Ministerio Público ya investiga el caso. Se manejan varias hipótesis, pero se descarta un robo. Hipótesis de robo se descarta ya que la señora tenía pertenencias de valor consigo y asimismo fueron encontradas en el lugar donde se la encontró, en la chacra. Su expareja Leoncio Campo se presentó ante la Fiscalía para ponerse a disposición y colaborar con la investigación. Para la familia de la víctima, él es el único sospechoso. Ramona fue víctima de violencia intrafamiliar en reiteradas ocasiones y era amenazada prácticamente todo el tiempo. La pareja llevaba 3 años separada. Una buena persona. Ahora me la dibujo café hace me. Ay, se yuca seco. Se me pesa como moda por ser eso. Hoy voy doctor. Fuera hype, o yereba ante voy, o no es un hijo, o yo no pago, se me voy a subir, ella de camina, se me voy a subir, ella camina. Propia policía y tiro me justicia. Hey, allá va ninguna mena aceitera, señora, y yo. Así es que no justicia. Justicia, lástimas amigos, la ya sabe cosas muy gravísimas. La justicia. Según el médico forense, la causa de la muerte sería shock hipovolémico por hemorragia, causada por herida de arma blanca. Según la rigidez cadavérica, el crimen habría sido perpetrado durante la tarde del sábado. El supuesto autor del asesinato de Ramón Alcaraz Vázquez, de 65 años, cuyo cuerpo habría sido encontrado sin vida en medio de una plantación de mandioca, fue detenido con evidencias que lo comprometerían con el crimen. Se trata de Leoncio Campo, expareja de la mujer asesinada, de 3 heridas de arma blanca a la altura del cuello el pasado domingo en la colonia Zapatinicue del distrito de Enjú, departamento de Caaguazú. Encontramos evidencias como ropas, armas blancas, que tienen algunos elementos que van a ser estudiados en los laboratorios, pero no descartamos que tengan relación por el hecho del homicidio, ¿verdad? El detenido reside en la compañía Santa Lucía, distante a unos 5 kilómetros de la vivienda donde se registró el hecho. Fue centro de investigación luego de que los familiares de la mujer declararan que era objeto de constantes amenazas por parte de su ex marido. La pareja se habría separado hace 3 años luego de haber convivido 20 años juntos. Un pantalón con manchas oscuras, un puñal con mango de aluminio, un cuchillo con mango de plástico y 2 aparatos celulares fueron halladas en la vivienda de Leoncio. Los elementos fueron enviados hasta el laboratorio forense del Ministerio Público para su análisis. Mientras tanto, el detenido pasará a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Le había llamado varias veces, en vista que no le contestó, le dijo a su hija para que pueda ir a verificar la casa. La misma fue y verificó y constató lo ocurrido. También se pudo observar en el cuerpo de la víctima herida punzocortante en varias partes del cuerpo. Se trata de Otilia Soboski de Zanella, brasileña de 55 años que fue encontrada con rastros de golpes, ensangrentada y con cortes superficiales en la sala de la residencia que comparte con su marido, un agricultor de clase media. Según manifestaciones de la hija, la señora Verónica, había recibido llamada telefónica de sus padres
comunicándole que había llamado varias veces a su madre, la señora, la víctima fatal, en este caso la señora Otilia, le había llamado varias veces, en vista que no le contestó, le dijo a su hija para que pueda ir a verificar la casa. La misma fue y verificó y constató lo ocurrido. De acuerdo a la declaración ante el Ministerio Público, el hombre no se encontraba en la residencia en el momento del crimen. Fue justamente la hija de 27 años quien, preocupada, fue a la casa y halló el cadáver de su madre. Mediante varias pruebas se pudo determinar finalmente la probable causa de muerte. El médico forense determinó como causa probable de fallecimiento asfixia mecánica. También se pudo observar en el cuerpo de la víctima herida punzocortante en varias partes del cuerpo, que nos hace presumir de que se utilizó algún tipo de objeto contundente. Lo que no podemos determinar a ciencia cierta de qué tipo de objetos se trató, ¿verdad?, o se utilizó para la materialización del hecho. Hasta el momento se descartó la presencia de testigos y de cámaras de seguridad en la zona del barrio Bellavista de Santa Rita, que pudieran ayudar a identificar a los autores. Un dato que desconcertó a los investigadores fue el estado en el que se encontró al interior de la vivienda, ya que a pesar de que varios objetos fueron sustraídos, todo lo restante se encontraba en completo orden. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Puntos de Vista. Hoy vamos a hablar de dos temas sumamente preocupantes en nuestro país. En primer lugar, la alta cifra de feminicidios y cómo este mal se está instalando lamentablemente en nuestro país, así como un tema que va de la mano, los casos de violencia contra la mujer. Tenemos analistas y sobre todo vamos a tratar de encontrar las causas acerca de este grave flagelo que se da en nuestro país. Vamos rápidamente al pronóstico. Tenemos una temperatura de 24 grados, la humedad es del 90%, la visibilidad de 20 kilómetros, la sensación térmica es la misma. Para hoy en Gran Asunción se pronostica un tiempo cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables. Precipitaciones dispersas con una máxima de 27 y una mínima de 23 grados. Similares condiciones se aguardan para la jornada de mañana. Ya damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche para analizar el grave flagelo del feminicidio y el tema de la violencia contra la mujer. Recibimos a Miriam González Vera, directora ejecutiva del Ministerio de la Mujer. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches a vos y a tu audiencia, Juan. También a Noelia Díaz, una colega y amiga de la articulación 8M. Sí, así mismo, muy buenas noches. Muchísimas gracias también por darnos este espacio y poner un poco en agenda este tema que es súper actual y además realmente muy preocupante. Ya también recibimos al doctor José Vera Gómez, psiquiatra forense. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, estábamos hablando un poco más temprano, principalmente con Noelia y también con Miriam, de la grave tasa de feminicidios que hoy tenemos. Tenemos que hablar de que ya se concretaron 10 casos en lo que va del año. ¿Por qué se da esta cifra tan alta? ¿Se denuncian más casos? ¿Son más visibles? ¿Qué se puede decir al respecto? Son varios factores. El primero tiene que ver que yo creo que efectivamente hay un crecimiento desmedido en los últimos 5 años. Estaba sacando la cifra de feminicidios en los últimos 5 años y hay un crecimiento solamente entre el año 2016 y 2017 hay un crecimiento del 60%. ¿Qué significa eso? El año 2016 murieron 32 mujeres en manos de sus parejas o exparejas y en el 2017 tenemos 53 casos. En el segundo mes del año, que apenas está terminando, tenemos 10 casos. Lo que si tenemos esta seguidilla, vamos a bajar de vuelta los promedios por semana. Hace 10 años atrás había un crimen, un feminicidio cada 11 días. Después bajamos a 9, ahora estamos a 1 cada semana y ahora probablemente, ojalá que no, podemos volver a crecer. Si tenemos 5 en promedio en 2 meses, multiplicamos por 12 y vamos a tener como 60 muertes. Y lo que es más importante, Juan, cuando se habla de un asesinato, de la muerte de una mujer, se olvida todo lo que es el contexto que queda detrás. La familia
¿Cuántos hijos e hijas quedan huérfanas? ¿Cuántas familias quedan sin ese apoyo que tienen las mujeres? Porque en general son mujeres, pocas son las que no tienen hijos o ya pasan la edad. Son generalmente mujeres entre 25 y 50 años las que más mueren en el Paraguay, lastimosamente. Doctor, vea, lo que escuchamos más comúnmente es que los autores de estos asesinatos son parejas, exparejas, incluso gente del entorno familiar en primer lugar. ¿Por qué se da esta conducta tan reprochable? ¿Por qué se sigue repitiendo? Bueno, como dijo la compañera de hoy, se debe a varios factores y cada caso es un particular. Yo, como psiquiatra forense, he tenido en unos 25 años de práctica la oportunidad de entrevistar, de evaluar varios casos donde hubieron denuncias y que después terminaron con el feminicidio. Y no se pudo hacer nada. Por eso es que yo preconizo la cuestión del tratamiento psiquiátrico obligatorio en determinados casos. Hay mucha gente, sobre todo del lado del feminismo, que piensan que yo defiendo a los autores, porque no es para nada cierto. Para mí todas estas personas son totalmente reprochables, totalmente imputables, pero lo que sí que con una intervención psiquiátrica donde podamos evaluar cada caso en particular y sobre todo dar alguna salida, entonces podemos prevenir muchos de estos casos. Y esto, increíblemente, está escrito en la Política Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud, que justamente habla de las unidades de salud familiar que tendrían que estar distribuidas por todo el país y que estarían vigilando a la familia. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos en una familia una persona que es alcohólica y que la mujer va a trabajar y el alcohólico se queda en la casa y muchas veces es el padrastro de las criaturas, por ejemplo, tenemos un problema de violencia. Entonces, de alto riesgo de violencia y otras cosas, de todo tipo de violencia. Entonces, ese tipo de casos tiene que estar controlado, tiene que estar monitorizado por el equipo de salud familiar. Por otro lado, hay muchas cosas que decir. Por ejemplo, una persona que es celosa, un varón celoso durante mucho tiempo, que desconfía que su mujer... Yo en este mismo momento tengo casos así que me dicen, había sido que mi esposa es la más bandida de todos, pero se acuesta con todo y empieza a descubrir cosas y a reinterpretar situaciones de antes. Por ejemplo, sí, había sido que lo que pasó es que cuando fuimos a tal parte ocurrió tal cosa y se encontró con esta, ahora me doy cuenta, y cosas por el estilo. Y uno le da un fármaco a esa persona, y por ejemplo ya se compra un arma, y uno le da un fármaco y le habla, y increíblemente uno le puede mostrar que en realidad es una interpretación suya, una creencia suya. Doctor, yo le quiero consultar una cosita, o sea, en realidad hay en otros países, en Chile, por ejemplo, sí se hace tratamiento para la mujer que fue víctima de violencia, así también para el hombre que es el agresor. Eso evidentemente no existe en nuestro país. Pero ¿cómo se hace para que justamente esa persona, ese hombre violento, ese agresor, acepte a ir a hacer un tratamiento de este tipo? Porque esa no es la realidad. De hecho, usted mismo decía que las mujeres denuncian este tipo de situaciones. Es más, el 40% de los casos de feminicidio hubo denuncias antes. No funciona el sistema de protección. Es decir, y en el sistema de protección está Fiscalía, Policía, Ministerio de Salud. Es demasiado difícil en realidad que el agresor, justamente porque se cree lo máximo, se vaya a pedir ayuda, porque eso va a ser pedir ayuda. No, pero para eso tiene que haber un tratamiento psiquiátrico obligatorio.
O sea que yo creo que tiene que haber una ley, porque muchas veces, por ejemplo, yo le he dicho a una fiscal o a un fiscal, tenemos este problema, esta persona acá tiene miedo, le puede agredir, y dice no se puede hacer nada previamente. Se tiene que poder hacer. Las órdenes de restricción. No, es que no van a cumplir. Eso es no conocer la conducta humana, creer que una persona que tiene una paranoia va a cumplir una orden de restricción. Eso es imposible. Lo que dijo acá la señora, es una historia que yo he escuchado muchísimas veces. La señora, la mamá de la chica que fue asesinada, que la chica ya le dijo, porque estas son muertes anunciadas años antes, y 3 años antes ya amenazaba de muerte. Y por otro lado, nadie hizo nada. Tenemos casos donde se contrató inclusive un estudio jurídico caro, por ejemplo Micaela Maki, ¿verdad? Un famoso caso. Un caso emblemático, se hicieron todas las cosas y no se tomaron ninguna medida. ¿Cuándo uno puede prevenir eso? Y una cosa importante es que acá no importa el tiempo, esos 3 años, por ejemplo, no importa el tiempo, no importa el estado civil. Cada uno de los ex integrantes de la pareja pueden estar en otra situación, pueden estar casados con otros hijos, cada uno con su pareja distinta, igual la cuestión sigue. Entonces no importa el tiempo, no importa el estado civil. ¿Por qué? Porque lo que hay es un trastorno que perturba. Pero hay que, ojo, cuando yo digo trastorno, no significa inimputabilidad. Y tiene que haber un tratamiento psiquiátrico obligatorio, que de hecho hay posteriormente, cuando una persona, por ejemplo, cometió un crimen. Yo tengo muchos casos donde el juez le obliga a tratarse, se va junto al psiquiatra y me trae el certificado para que yo le informe al juez o al fiscal que está siguiendo el tratamiento. Sí. ¿Por qué no hacer previamente? De muchos casos donde, pero un caso que ocurrió en un Coronel Oviedo, hubieron, no recuerdo el orden, pero hubieron como 10 denuncias policiales y 20 en una de esas instituciones, o viceversa. Y terminó con un asesinato. Ya estaban separados, el señor le esperó ahí en la curva. Doctor, hablando un poco del caso hablando un poco de cómo se inicia esto, Noelia, a mí me preocupa la forma en que se está normalizando la violencia, de repente esa violencia que escuchamos en la casa, esos controles del marido a la esposa, así se empieza y en muchos casos lamentablemente termina con muertes de mujeres, ¿no? En realidad a mí me parece que no es que se está normalizando, eso está normalizado de hecho. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la cultura machista, patriarcal, el hombre cree que tiene poder y es dueño del cuerpo y de la vida de las mujeres. Entonces, como él se cree dueño, claro que tiene derecho a controlarle, claro que tiene derecho a maltratarle y además a maltratarle a sus hijos, porque claro, él hace de la figura del patriarca y que es el que dirige absolutamente todo. Eso siempre existió. Es justamente contra eso y es eso lo que nosotras las feministas queremos hacer visibilizar, porque todos somos seres humanos y es eso lo que buscamos, la igualdad. Es decir, o sea, siempre existió ese tipo de cuestiones, Miriam. Sí, aquí es muy importante decir algo para que se comprenda. Yo generalmente quiero dejar de lado un poco los apellidos. Acá hay una cuestión que tiene que ver con nuestra sociedad. Es una sociedad que no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, y esto es muy importante. A veces la gente fanatiza y hablan de feministas, no tiene que ver, hablemos de hombres y mujeres en igualdad. El Paraguay en los últimos 30 o 40 años fue cambiando, modificando una serie y creando también una serie de normativas para garantizar esa igualdad en la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hoy pasa? ¿Por qué la gente cree esto que decía Noelia? Se ve más hoy. ¿Por qué se ve más? Porque en realidad hay una lucha ya larga de poner en visibilidad pública esta violencia que antes era íntima, era privada, era familiar, ¿sí? Porque hace 30 o 40 años, si yo le preguntara a mi abuela si sufrió algún tipo de violencia, no me va a decir, porque eso queda en puertas cerradas, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo importante para mí decirles a ustedes y decirles a la audiencia? Estamos viviendo un tiempo duro porque hay un cambio en la normativa, en la legislación y que apuesta a la igualdad, ¿sí?
decimos que las mujeres tenemos iguales derechos, tenemos acceso a esto. En el discurso está eso. ¿Dónde está el problema? Es que hay una sociedad todavía que valoriza de manera desigual los roles de hombres y mujeres. Le llamamos sociedad machista, le llamamos sociedad patriarcal, pero en la práctica lo que es que se ve con mayor valoración todo lo que es el ser hombre en la sociedad y en la familia, ¿sí? Entonces viene una normativa como la cuestión de la ley 5.777, de ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia, donde el único artículo que se tipifica como acción penal pública es el feminicidio. Entonces ahí dicen, acá pasa algo, hay una reacción de esa sociedad todavía muy tradicional que quiere que las mujeres nos callemos, que seamos sumisas, que aguantemos los golpes, que aguantemos los celos, que aguantemos el alcohol. Y viene una normativa, la gente se empodera, sabe la gente, las mujeres de sus derechos y colisiona. Y ahí es donde viene mucha más violencia. Yo creo que ese crecimiento de asesinato tiene que ver que los hombres no pueden soportar perder sus privilegios. Que se pierdan los privilegios, ¿verdad? Pero otro, la cuestión de su condición. Y eso es re importante. El tema de la desigualdad de género les afecta de manera terrible a los hombres. También. Porque los hombres necesitan demostrar que le cuidan a su mujer, porque si no, es el cornudo. Necesitan demostrar que tienen poder sobre su familia, o si no, es lorito, el inútil. Oga y demás. ¿En qué medida justamente esto sufre no solamente la mujer, sino también todo el entorno familiar? De repente los hijos, la mamá de la víctima que se entera del maltrato, pero no pueden hacer nada, no pueden intervenir, incluso los vecinos, ¿no? Así es. No, el tema de la violencia familiar. Fíjate que en el año 2016 el Ministerio Público, de casi 70.000 casos registrados como hechos punibles, presenta el 12% son de casos de violencia familiar. Está en segundo lugar después de los robo, hurto y hurto agravado. Imagínate un poco. Esa es la situación normal diaria que vivimos en el Paraguay, y no solo en el Paraguay, en la región también. Y lo que quería contestarle yo al doctor es que es cierto que hay algunos factores que exacerban una conducta determinada, como los celos, como el alcohol, pero en realidad, cuando un hombre mata a una mujer, no necesita de esto. No. O sea, no todos los alcohólicos matan, no todos los alcohólicos golpean a sus mujeres. Eso sí, cuando se trata de celos, hay un porcentaje importante, pero ¿qué significan los celos? No, es que te quiere más. Te está diciendo, yo soy dueño de tu cuerpo y de tu vida, entonces vos tenés que hacer lo que yo digo. O sea, ¿cuántas mujeres les revisan ahora con toda la tecnología, que el celular, que la cartera, que esto, que lo otro? Y eso también está ligada, a mí me interesa mucho el punto de vista del doctor. ¿Por qué? Porque se habla de tratamiento psiquiátrico y demás, pero en realidad lo que hay que hacer en la sociedad es un trabajo. Desde la escuela, uno, el derecho a vivir una vida libre de violencia, y dos, el hacerles sentir también a los hombres que ellos tienen muchos otros derechos que la desigualdad de género les ha sacado. El tema de la paternidad, de poder desarrollar mejor, el tema de las afectividades, o sea, ¿cuántos hombres pueden demostrar en público sus emociones? Demostrar que son vulnerables. Exacto, entonces ese tipo de cosas tenemos que trabajar. Elegir hasta carreras me parece que les impide la desigualdad de género, porque a lo mejor, o sea, puede elegir alguna carrera que es como muy feminizada y, o sea, millones de cosas. En realidad la igualdad va a afectar, me parece, o va a ayudar justamente a los hombres y a las mujeres a vivir una vida más igualitaria. Lo que dicen es totalmente cierto, yo estoy totalmente de acuerdo, hay muchas cosas que cambiar en la sociedad, absolutamente. Pero yo soy clínico y yo me encuentro con el aquí y ahora. Sí, claro. Y entonces a mí me importa la clínica, soy médico clínico y hago diagnóstico y un pronóstico y trabajo con eso. Y ahí veo ya un futuro pésimo en muchos casos y no se hace nada, pudiéndose hacer. Bueno, ¿ustedes creen que catalogar de trastorno estos graves casos de violencia no justifica obviamente el tema de
de los maltratos, pero incluso no es por catalogar. Es que si una persona está amenazando todo el tiempo y cree que su señora le pone los cuernos y es una fantasía, estamos ante un problema, porque yo vi en mi experiencia que los casos donde realmente hay cuernos no se matan, se resuelven de otra manera, o se separan o se arreglan otra vez. Pero el problema es cuando la cosa es delirante o fantasiosa. Sí. Ahí está el problema. Ahí está el problema, ¿no? Hay un estudio, una antropóloga que es especialista en los temas de violencia, Rita Segato, decía que en realidad esta cuestión de la exacerbación masculina es justamente por esta obligación que tienen los hombres. Y decía, ella incluso tiene un trabajo muy interesante sobre el tema de la violación. Hizo un trabajo en Brasil con presos, ¿sí?, que estaban en la cárcel por violación. Y decían que en realidad lo que ella concluía es que no es que los hombres violaban por placer. No es por el placer de verle a una chica ahí, qué sé yo. Y no se aguantaron. No, violan porque tienen que cumplir un mandato masculino. De que en determinado momento tienen que cumplir ese rol de la virilidad. Cambiar de mentalidad. Y porque para mí que es una construcción cultural, es decir, toda la vida a nosotras las mujeres y a nosotros los hombres nos dicen que tenemos que cumplir ciertos estereotipos y comportarnos de tal o cual forma de acuerdo a nuestro sexo. Y eso ocurre en todos los espacios, a la hora de elegir una carrera, a la hora de elegir una ropa, el color de la ropa, de cómo comportarnos, es decir, que justamente me parece que va también con eso que compartía Miriam, que en realidad es un mandato social que los hombres tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer esto. Y nosotras somos las débiles y las vulnerables y los hombres son los fuertes y los que pueden decidir sobre prácticamente todo. Bueno, Noelia, en el tema de la aprobación del cambio de la ley para catalogar feminicidio, me parece un avance muy importante. El 8 de marzo se anuncia una marcha también bastante significativa, simbólica, en el sentido de exigir que se cumplan los derechos, por sobre todo de protección, ¿no? ¿Qué van a pedir al gobierno ese día? Bueno, en realidad el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y si bien obviamente el tema de la violencia es transversal a todo, en ese día lo que queremos poner principal foco es a la mujer trabajadora. Según una encuesta de estadística y censos del año 2016, las mujeres todavía en Paraguay ganamos 40% menos que los hombres. La pobreza extrema se ve muchísimo más en las mujeres que en los hombres. Las mujeres son quienes más están dentro de los trabajos informales. Según esta misma encuesta, en la tasa de desempleo abierto, por ejemplo, afecta al 5% de hombres, al 5% de mujeres. Tenemos leyes como la ley de lactancia materna, de protección a la lactancia materna. Todavía nosotras las mujeres está la ley, pero no podemos acceder a esos derechos. En nuestros lugares de trabajo, en los medios de comunicación, no tenemos guarderías nosotras las mujeres, ni los hombres para dejar a sus hijos, y eso dice en la ley. En esa misma ley dice que tiene que haber un protocolo de atención para los casos de acoso sexual y laboral. Ninguno de los medios de comunicación tienen eso y tampoco las otras empresas. Y tuvieron un año para ponerse en condiciones, sí. Porque claro, la ley de protección integral de las mujeres, primero salió lo de feminicidio. Durante todo un año se tuvo que poder hacer ese tipo de cosas y no se hicieron. Marchamos por las mujeres campesinas porque su trabajo no es visibilizado. Marchamos por las trabajadoras domésticas, por las amas de casa. Todos esos trabajos valen y tienen un costo y no son visibilizados. Muchas gracias, Noelia. Bueno, vamos a una breve pausa. A la vuelta hablamos de más casos de violencia. Cuando hablamos de violencia no hablamos solamente de maltratos y de golpes, sino también de otras formas de actuar en contra de la mujer. Ya volvemos.
Colmán, de 27 años, asesinó de una certera puñalada en el cuello a su ex suegra Gloria Elizabeth Salinas de Caballero, de 39 años. Además, sufrió múltiples cortes Ángela Mariela Caballero, quien quiso defender a su madre del agresor y también fue alcanzada por la ira del joven. El hecho ocurrió en la compañía Tacuara de San Estanislao. Resultó víctima la señora Gloria Elizabeth Salinas de Caballero, 38 años de edad, y su hija Ángela Mariela Caballero, de 23 años de edad, ambas domiciliadas en la ciudad de Tacuara. La misma estaba en su domicilio, donde llegó este ciudadano Joel. Aparentemente fue concubino de la hija, otra de la hija, no de esta víctima, ¿verdad? Que tenían un problema de régimen de convivencia y tenencia de un hijo, según manifiesta el mismo detenido, ¿verdad? Y que aparentemente esa medida de convivencia fue revocada por el juzgado. Entonces prácticamente por despecho, por la excitación emotiva de ese momento, ¿verdad? Y llegó hasta la casa de la suegra, donde le encontró a la misma y a su hija, propinándole varias estocadas con arma blanca, cuchillo. A raíz de eso fue auxiliado por la comisaría jurisdiccional, fue avisado por los vecinos, entonces inmediatamente fue aprehendido este ciudadano Joel y las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial privado, donde se produjo el deceso de la señora madre que se trata de Gloria Elizabeth Salinas de Caballero. Llegó aparentemente ya con la intención de, según manifiestan los intervinientes, ¿verdad?, que le quería propinar algunas heridas para sufrimiento nada más, que no tenía la intención de eliminarlo, ¿verdad?, la señora. Pero a raíz seguramente de la gravedad la profunda estocada que le propinó a la señora, no pudo soportar y falleció en un centro asistencial de San Estanislao. Prácticamente se puede decir entonces, comisario, de que el problema surgió a raíz de la tenencia de la hija, de la pequeña hija. Es así, que según manifiesta este detenido, ¿verdad?, ya que él mismo vino a averiguar en el juzgado que el régimen que le correspondía, y encontró que ya prácticamente se quedó sin efecto, porque ellos se habían distanciado en algún momento, ¿verdad? Entonces él no le resta otra cosa que tomó esta determinación. Joel Colmán, luego de asesinar a su ex suegra y herir a su ex cuñada, se sentó a esperar a los agentes policiales para entregarse. Ahora se encuentra recluido en la comisaría 19 de Tacuara, a cargo de la fiscala Sandra Ledesma. Bueno, en este caso hablaba del último reporte que se daba ahí desde el departamento de San Pedro. Terrible que sigamos hablando de este tipo de episodios. Estamos hablando aquí con los invitados que existen leyes vigentes de protección, pero todavía muchos puntos que mejorarnos así, digamos. Sí, con respecto a la ley yo quiero decir dos cosas, porque mucha gente dice, ¿qué es lo que es este tema del feminicidio? ¿Por qué? Quiero explicarles algo. El feminicidio es el nombre que le dimos las feministas desde hace ya varios años para poder diferenciar el tipo de asesinato que se hace en el marco de unas relaciones específicamente. O sea, a veces dicen, por ejemplo, los hombres, y no vamos a tener también nuestra ley, a los hombres también se les mata. La primera cosa que quiero decir es que de cada 10 mujeres que son asesinadas, probablemente medio hombre es asesinado, para empezar. Lo segundo tiene que ver que en realidad el Código Penal, en su artículo 105, ya tiene una pena mayor para la persona que matara a su esposa, esposo o concubino. O sea, nuestra
nuestro avance en términos normativos con respecto a la ley la ley del feminicidio, le llaman, ¿no? Tiene que ver no con que se le aumenta la pena, porque es exactamente la misma que dice en el caso de la 105 del Código Penal. La diferencia está justamente en que se pueda investigar como un homicidio totalmente distinto a lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en una cancha o lo que fuera. ¿Por qué? Porque siempre, y esto tiene que ver con una cuestión cultural importante, cuando ocurrían estos hechos, cómo se caratulaba el caso pasional. Entonces se encubría en el caso pasional o crimen pasional una vida de violencia, porque la cuestión del feminicidio es muy importante que se diga, es el último eslabón de una cadena de violencia. No es que un día tu marido se levantó y decidió, ¡pum!, te mató. No, todos los feminicidios son el último eslabón de una cadena de violencia. Entonces, con respecto a la ley, cuando critican la ley del feminicidio, yo les digo, señoras y señoras, no hay más pena que lo que ya teníamos. Lo que se va a hacer, lo que los fiscales, los jueces van a hacer, es una investigación, uno, para no caratular ya como crimen pasional, dos, para poder generar una investigación que pueda demostrar cómo se da ese ciclo de violencia, y de ahí también podamos generar una serie de medidas. Una de las que dice el doctor, sí hace falta que haya políticas de salud mental. El Paraguay es un país que no piensa en términos de salud integral, y la salud integral mental es parte de esa salud integral. Entonces sí es cierto que necesitamos rubros, necesitamos más especialistas, pero lo que no podemos decir, esto sí es muy importante, no podemos decir que solo por trastorno psiquiátrico o porque era celoso o porque esto que decía se mata. No se mata por eso. Generalmente, este último caso también de una conocida mujer de la sociedad azucena, fíjense lo que es el señor. O sea, ocultó la muerte, intentó que pasara como una ACV, un accidente cerebrovascular, y sin embargo el tipo la mató. Más aún, recuerdo que en los diarios decían, literalmente le rompió el corazón. Y eso no se hace sin pensar, eso se hace planificado. No puede ser una excitación emotiva. No es. O sea, una excitación emotiva te puede dar un golpe. Ojo ahí, que determinados trastornos mentales, por ejemplo la paranoia, está muy pensada. Sin duda. Entonces, sin duda. Yo no digo, en ningún momento dije yo por lo menos que todos los casos son de trastornos mentales, pero hay casos con trastornos mentales graves, y he examinado casos donde, por ejemplo, hay esquizofrenia, que es un trastorno mental grave, hay casos de depresiones melancólicas gravísimas, delirantes, que han matado, de trastorno bipolar que han matado. Bueno, por supuesto, lo único que yo no quiero nomás es que la gente quede con esa idea de que el feminicidio ocurre. Por eso la televisión es tan rápida, y a veces uno lee una parte o ve una parte y pareciera. Lo que no puede hacer es que ningún trastorno oculte lo que está detrás. Y esta pregunta que decías antes, mientras no cambiemos nuestra cabeza, en la familia, en la escuela y en cualquier ámbito público, de esta cosa que es muy sencillo, pensar que hombres y mujeres tenemos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones, además también, y la cuestión de que ninguna persona, sea hombre o mujer, tiene derecho a arrancarle la vida bajo ninguna circunstancia. Muchas veces dicen, no, lo que pasa es que la esposa se vestía con minifalda o le puso los cuernos. No importa, que le deje a la esposa. No tiene por qué matar a nadie. Ninguna persona debe ser asesinada. Justamente una vez me dijeron en el Ministerio de la Mujer, no hay que preguntar por qué se dieron los casos, porque no hay justificación que pueda responder a ese extremo de la violencia. Y Noelia, muchas veces esta cadena de violencia no llega al feminicidio, muchas veces la víctima se salva y puede continuar y recuperarse. ¿Qué tan importante es que se dé este seguimiento a los casos, tanto restricción como de otras medidas? Claro, o sea, como decía hace rato, el 40% de los casos de feminicidio ya fueron denunciados con anterioridad. A mí me parece que cuando se da todo este tema del círculo de la violencia y esa mujer en algún momento tuvo la oportunidad
o se dio la oportunidad de denunciar, de todas las personas que me llaman, que generalmente son familiares, primos, siempre les digo, no les abandonen, acompáñenle. Puede ser que ella vuelva otra vez con él, puede ser que no vuelva, pero estén con ellas, porque justamente muchas veces el agresor lo que hace es separarte de todos tus vínculos. Entonces vos no sentís ningún tipo de protección y obviamente si te sentís absolutamente sola y abandonada, ¿a dónde te vas a ir? Si además ya estás pasando por una situación de súper vulnerabilidad. O sea, para mí primero el entorno, los amigos, la familia y por supuesto también el Estado, que si vos te fuiste ya a hacer una denuncia, que funcione por favor ese sistema de protección, que sí se pueda apretar la alarma y que ese caso sí, en ese caso sí se le pueda proteger efectivamente a una mujer. Doctor Vera, ¿las familias cómo pueden ayudar? El entorno de la persona violentada. La forma de ayudar es denunciando, sobre todo, por supuesto protegiéndole, porque hay veces que no le protege, le dice, por ejemplo, váyase de vuelta con el marido, justamente actúa en un sentido contrario. Pero yo quiero decir que no todos los casos de feminicidios son el final de una larga cadena de violencia, eso para nada, porque hay un porcentaje muy grande de personas de hombres que tienen una especie de aprehensión hacia su expareja, aunque quizá eso se le pueda llamar también acoso, y se le pasa durante años rogando que vuelva, rogando y siguiendo. Hay un caso, Agüero era el apellido, que ocurrió en el shopping de Villamorra, donde se anotó, 2 años antes se anotó en una historia clínica, porque la señora iba a hacerse un tratamiento en un servicio. No era la señora, la ex pareja, se iba a hacer el tratamiento. También entró ahí ¿cómo era? Su ex pareja, el varón, le seguía a todas partes. Todo el tiempo le seguía, le rogaba que vuelva. Y ella se hizo amigo ahí de los enfermeros y los que atendían, de los secretarios. Y también entró como que no quería la cosa, ven a consultar. Y ahí se notó que si ella no volvía algún día con ella, le iba a matar. Y él lo que le rogaba era que vuelva. Y hay muchos de esos casos que por favor, y generalmente esos casos se notan de entrada. Y en ese sentido las mujeres tienen que conocer ese tipo de personalidad. ¿Por qué razón? Porque son hombres que se meten de lleno en la relación. Y a la mujer es como que la asfixia. Están todo el día encima, todo el día le abrazan, le tocan, no puede estar. Y esos son signos de violencia, porque lo que demuestra es una conducta de apropiación de la mujer. O sea, a ese tipo de violencia me refiero. Pero eso no es clásicamente una de las definiciones de violencia, pues. Sí, para nosotras sí es violencia de género. Claro. Médicamente, entonces, doctor, ¿usted encuentra diferencia entre lo que se considera violencia y lo que está clínicamente calificado? Claro, lo que pasa es que después se agregó a la violencia un montón de cosas, pero, por ejemplo, en el informe de la violencia de la OMS, creo que es del año 2002, por ahí, justamente habla de la violencia cuando se recurre a la cuestión física. No, la violencia tiene un montón de manifestaciones. Pero eso es muy interesante, porque hay ya una nueva conceptualización de la violencia para la Organización Mundial de la Salud, en donde se reconoce la cuestión de llamarle violencia de género justamente a estas situaciones que pasan desapercibidas. Esta cuestión de que antes le llamamos agresividad, ¿verdad? A una cosa, y violencia es cuando se pone en juego físicamente la agresividad. Eso era para entender una dinámica, no agrandar demasiado el concepto de violencia. Claro, pero lo que pasa es que es muy importante lo que usted acaba de decir, porque justamente a veces dicen, pero no le pegó así nomás. Pero sin embargo, hay una violencia que es una violencia psicológica. No hace falta que te pegue, que te toque físicamente para que vos seas una víctima de violencia. Hay muchas formas de ejercer violencia. Uno, esto que acaba que dijo en algún momento Noelia, eso de que la mujer a veces se siente encerrada en un círculo cada vez más pequeño.
y cada vez más pequeño. Y eso tiene que ver, porque el hombre le dice no podés salir. Pero eso, no, generalmente ese tipo de hombres son muy violentos. Yo conozco casos, por ejemplo, de donde el control es total, no pueden venir los parientes. Claro, pero de que se mete bajo, cuando recibe la visita a los familiares, se mete bajo la cama. Yo en psiquiatría forense escuché de todo, todos los tipos de conducta, y hay todas las variables posibles, todas. No hay, para mí no hay estereotipo, no hay una forma, no hay, cada caso es particular. Yo creo que lo que usted aporta en términos médicos es súper importante. Sin embargo, lo que también es importante que podamos tratar de visualizar que no es solamente la violencia física. Lo que pasa es que cuando te matan, es tu físico lo que se muere, ¿verdad? Pero hay una serie de conductas. Y preguntaba vos qué hacer, cómo prever. Sí. Bueno, para mí, qué hacer, cómo prever tiene que ver, yo siempre pienso, porque es una pregunta reiterativa. Uno, enseñar desde los primeros años de la escuela, que toda persona tiene el mismo valor, sea niño, sea niña. Dos, que ninguna persona tiene por qué sufrir ningún tipo de violencia. Es decir, todas las personas tenemos derecho a vivir un mundo sin violencia y una vida sin violencia. Y lo tercero es que el Estado de verdad se ocupe de ampliar su presupuesto para algunos servicios básicos de atención que no hay en el país. A mí me encantaría muchísimo que esto que se inauguró hace poco, Ciudad Mujer, en realidad sea una pequeña, que esa Ciudad Mujer en realidad represente que hay un centro de atención en cada ciudad del país donde la mujer o el hijo o la vecina pueda ir a decir: yo noto que hay problemas en esa familia, como lo que se hace en la atención primaria a la salud, esas unidades de salud familiar que están en el barrio y que saben que ahí hay una familia que su hijo tuvo bronquitis y ya se va y le cuida. Así tienen que ser los centros de atención. Si de verdad las autoridades dicen que van a trabajar con esta ley integral, que es fantástica, pero si no hay presupuestos y no se ponen al menos un centro de atención a la prevención de la violencia en la familia, vamos a continuar lamentando al menos 3.000 abusos sexuales. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Miriam y doctor, le interrumpo un ratito porque tenemos que hacer una última pausa antes del cierre de nuestro programa. A la vuelta hablamos acerca de alternativas y sobre todo cómo asistir a las víctimas de violencia. Ya volvemos. Okay. A veces la violencia no deja rastros, por eso es que hoy los movimientos feministas están denunciando que los hechos de violencia psicológica también dejan rastros que lamentablemente tenemos que mencionar. Noelia, ¿cómo se da eso? Los casos de golpes se dan físicamente, pero está lo no físico también. Claro, está la violencia psicológica, la violencia económica, todo este tema de que te controla, te indica cómo tenés que vestir, a quién le llamás, quiénes son tus amigos, por qué te escribió en el Facebook, por qué te saludó, por qué este es tu amigo en Instagram, por qué le da like a tu foto. Todas esas son manifestaciones de violencia. Una persona que quiere ejercer el control sobre tu vida. Y si es que, y muchas veces como nosotros, o sea, yo siempre digo que está súper vinculado también todo el tema del amor romántico y del príncipe azul, y cuando las personas están enamoradas aceptan generalmente este tipo de situaciones y dicen: no, demasiado nomás me quiere. Porque claro, esa es la construcción también que nosotras tenemos las mujeres, de esperar el príncipe azul y que demasiado te quiere y demasiado te está cuidando, y que entonces hay algunas cosas en que nosotras tenemos que ceder nomás luego. Y seguramente los varones también ceden, porque obviamente yo no digo que las mujeres también no tengan este tipo de manifestaciones y actuaciones, solamente que nosotras no terminamos matando por celos a nuestras parejas. O sea, me parece que eso, y recalcar siempre nuevamente lo que dice Miriam, enseñarles. Yo tengo 2 hijas, una tiene 12, otra tiene 9. De verdad, todos los días les digo este tipo de cosas para que no repitan las mismas cosas que en su momento hice yo también cuando fui formada dentro de este
ambiente en el que todos estamos formados. Claro que nosotras las feministas todo el tiempo también nos cuestionamos un montón de cosas y acciones que hacemos. Este tipo de diálogos, doctor, se tienen que multiplicar en las familias. Claro, por supuesto, es fundamental. Coste que, según dicen en Paraguay, no es el modelo de la familia patriarcal y cosas por el estilo, ¿verdad? Yo no soy experto en ese tipo de cosas, ¿verdad? Como dije, soy clínico, pero creo que para la familia y la sociedad, la escuela, el colegio y todos los ámbitos sociales tienen una influencia fundamental y se tiene que educar. Ahora, yo también como clínico tuve mucho tiempo una formación psicoanalítica siguiendo a Freud. Sí. Y Freud, por ejemplo, plantea que lo cultural, a pesar de toda la construcción, simplemente tapa ciertas cuestiones pulsionales que en cualquier momento se pueden desmoronar. Ya. Y hay una película que quiero retomar. Doctor, me piden ya cerrar el programa. Miriam, entonces, para cerrar brevemente, la gente tiene que animarse a denunciar, ¿no? Sí. Uno, la gente se tiene que animar a denunciar, pero sobre todo lo que yo pido es que de verdad el Estado paraguayo implemente de manera adecuada la ley integral de violencia, de protección contra la violencia, y que tengamos al menos en cada ciudad, aunque sean en este primer año, en cada capital departamental, un centro de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia. Es la única manera de garantizar, minimizar esta violencia que, como dije anteriormente, está exacerbada porque lo que no quiere una parte importante de la sociedad paraguaya es que cambiemos culturalmente, introduciendo el tema de la igualdad de las personas. Más leyes no significan cambio. Noelia, esta marcha va a empezar ¿a qué hora este 8 de marzo? Bueno, convocamos a todas las mujeres, por supuesto también a los hombres a sumarse. La convocatoria es en la Plaza de las Mujeres, ex Plaza Italia, a partir de las 16 horas, marchamos a partir de las 18, pero también pueden hacerse eco de muchas otras formas, quitarse una foto, ponerse una ropa lila, algún cartel con el hashtag Nosotras Paramos durante todo el día. Bueno, muchas gracias Noelia, también Miriam y al doctor Vera por acompañarnos esta noche. Con esto cerramos Puntos de Vista. En instantes, en Noticiero Central de Paravisión y C9. Buenas noches.